¿Qué tal, queridos catequistas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a tener un tema hoy día muy bonito que es la Eucaristía. Estoy muy emocionado porque ya se van terminando los temas y vamos a llegar a nuestro final de este proceso que hemos iniciado casi a principios del año con mucho entusiasmo y con esta nueva temática que es la virtualidad, pero con el añadido que esta vez nos hemos acompañado de materiales. Así que ojalá y deseo de todo corazón que haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Bueno, el tema que nos reúne ahora es un tema sacramental, otro sacramento que es la Eucaristía. Ya conocer, nuestro objetivo conocer que el sacramento de la Eucaristía es un misterio o vía de salvación en el que el mismo Cristo se da como alimento divino y eterno. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿ya? Es una comida que nos da la vida eterna. Ese es el objetivo, saber que no es cualquier comida, es una comida del cielo. El pan vivo bajado del cielo, dice Jesús que es, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí vamos a iniciar nuestro tema con ese objetivo, conocer, como les estaba diciendo, que es un misterio o vía de salvación, que es el sacramento, en la que el mismo Cristo se da como alimento divino y eterno. En la presentación vamos a ver que la misa como celebración de culto de adoración a Dios contiene uno de los sacramentos más importantes dados por nuestro Señor, la Eucaristía, es decir, la Santa Cena en la que se entrega como lo que decía ser el pan vivo bajado del cielo. No es la Santa Misa este tema, es decir, no vamos a ver el contexto general en nosotros desarrollamos el culto a Dios en el Dominus, en el Día del Señor. No, no es la Santa Misa, porque la Santa Misa contiene dos liturgias, dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Nuestro tema es este, la liturgia de la Eucaristía en sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué comemos estas especies? ¿Qué hubo atrás en el Antiguo Testamento? ¿Qué ocurrió? ¿Ya? Para que nosotros asistamos a la misa para celebrar la Eucaristía dentro de ella. ¿Correcto? Entonces, nuestro Señor cumple con darnos la comida que debemos procurar para obtener la vida eterna. Recuerden lo que había dicho el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Ustedes me buscan porque quieren comer. Procuren una buena comida, procuren la comida que da vida eterna. Y las personas le dicen, ¿cuál es esa comida, Señor? Es la que da la vida eterna. Danos de esa comida, Señor. Yo soy esa comida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Ya? Muy bien. Entonces esa va a ser nuestra bienvenida. Bueno, y termino con estas palabras. Así como el ser humano come para alargar su vida, si no muere, Jesús nos indica que debemos comer la comida que no nos hace morir, sino vivir eternamente. Los judíos y actualmente muchas personas no creen en las palabras de nuestro Señor. Sin embargo, la iglesia celebra este misterio desde el primer siglo y tal como lo ordenó el Señor, hagan esto en conmemoración mía. Entonces, con estas palabras damos la bienvenida a nuestros queridos confirmandos que ya llegan al punto final y que saber de ese sacramento justo en estas próximas fechas en la que vamos a celebrar su confirmación es muy importante porque ya ellos van a tener, espero y que sea así por intervención del Espíritu Santo, una actitud diferente respecto de la Santa Misa. ¿Ya? Muy bien, entonces vámonos a nuestra diapositiva 5 en donde vamos a recordar
el tema anterior. En el tema anterior habíamos visto el tema de la reconciliación. Y bueno, no habíamos mencionado en el tema anterior que este sacramento consta de 5 partes. De ahí lo he colocado: examen de conciencia, acto de contrición. Recuerden el acto de conciencia, ¿no? He pecado contra el cielo y contra mí, contra Dios. No tengo acá nada, mientras que las personas allí en la casa de mi padre lo tienen todo. Acto de contrición: iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme más hijo tuyo. Propósito de enmienda: iré, ¿no? Y ya no, o sea, voy a hacer una servidumbre más, porque no merezco llamarme. Confesión: fue a la casa del padre y le dijo, ¿no? Y bueno, el padre no lo dejó hablar, para que vean lo maravilloso del amor de Dios, que espero yo sea así Dios con todos nosotros, ¿no? No nos jale las orejas, que la merecemos en realidad, sino, al menos a mí, ¿no? Y no sé si ustedes también desearán lo mismo, pero que nos diga, mi hijo ha resucitado, estaba muerto, ha venido, y que pase al cielo, revístanlo, colóquenle la mejor ropa, ¿ya? Y que haya fiesta en el cielo, obviamente, por la llegada de Franco Farfán. Y la de ustedes también, claro que sí. Y bueno, la parte quinta es cumplir la penitencia, que va a ser el acto de satisfacción. Muy bien, entonces eso habíamos visto. ¿Qué ocurría en el Antiguo Testamento? Habían sacerdotes en el cual las personas confesaban sus pecados y el sacerdote descargaba todos esos pecados sobre el macho cabrío, sobre este animal, que después era soltado en el desierto a su suerte y era llevado por una persona, claro que sí, encargada de eso, pero el macho era abandonado ya en el desierto. ¿Por qué lo quiso Dios así? Bueno, vamos a preguntarle cuando estemos enfrente de él, pero él lo quiso así. Y en el Nuevo Testamento ya no va a haber el sacerdote que descarga sobre el animal, porque recuerden que todo sacrificio se cancela en el cristianismo, y también ya no vamos a celebrar sobre ningún animal y sobre ningún acto judío, sino vamos a hacerlo ahora a lo cristiano. Jesús le dice a sus apóstoles: sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Juan 20, 22, 23. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Igual a ellos los conforma sacerdotes. Recuerden, sacerdotes, la orden sacerdotal. Hagan esto en conmemoración mía. Lucas 22, 19. Entonces ya hay nuevos sacerdotes. Ya no son los del Antiguo Testamento. Ahora hay sacerdotes del Nuevo Testamento. Ya este sacerdote no va a descargar sobre ningún animal los pecados del pueblo, sino que ese sacerdote va a escuchar tus pecados, y a nombre de Dios, en nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, absuelve tus pecados y obtienes la gracia perdida por el pecado. ¿Correcto? Esto es lo que debemos saber de nuestro tema anterior. Muy bien. Fíjense lo que coloco al final. Se recordó que este sacramento debe hacerse con la delicadeza y el cuidado que requiere dicha celebración. Nuestra actitud debe ser la misma que tuvo el hijo pródigo. Lo que les indiqué en los 5 momentos, ¿no? El examen de conciencia. Ya no tengo nada, me he tirado todo el dinero que mi padre me había dado de la herencia. Ya no tengo más nada, mientras que las personas allá, hasta los sirvientes, disfrutan de buena comida y de buena ropa. El acto de contrición, ¿no? Me pesa esto lo que he hecho, no merezco llamarme hijo o ser hijo de mi padre, pero voy a ir, ¿no? Y el hecho de ir, el propósito de enmienda es de hacer lo que el Señor obviamente vaya a decir, ¿correcto? Entonces podemos recordar por la parábola del hijo pródigo estas 5 partes de el sacramento de la reconciliación. Se llama el sacramento de la reconciliación, y la confesión es una parte de los 5 momentos de este sacramento. La confesión es el cuarto momento, ¿ya? Y después, bueno, luego se cumple la penitencia. Perfecto, entonces vamos a iniciar nuestro tema preguntándole a los chicos: ¿qué conoces
del sacramento de la Eucaristía. ¿Cuándo recibe un cristiano su primera Eucaristía? La respuesta es en la primera comunión. ¿Ya? ¿Qué saber acerca de la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía? ¿Qué sabes? ¿Ya? ¿Qué saber? No, ¿qué sabes acerca de la presencia real? Bueno, esto en términos generales ya lo deberíamos saber porque hemos tocado el tema de la Santa Misa previamente, ¿ya? Entonces ya lo deberíamos tener una idea. Recuerden que San Pablo escribe a los de Corinto y en el capítulo 11, versículos del 23 en adelante, va a decirnos: quien come y bebe sin discernir que se trata del cuerpo y de la sangre del Señor, come y bebe para su propia condenación o propio castigo. ¿Ya? Eso deberíamos, ojalá que los chicos tengan alma de teólogos, ¿no? Y que puedan recordar esto, pero eso es lo que se necesita saber. ¿Conoces algunos milagros eucarísticos? ¿Por qué es importante conocer los milagros eucarísticos? Porque a través de la historia hay hechos sobrefísicos o sobrenaturales en la que está y se evidencia el actuar de Dios sobre estos elementos. El último que fue el más conocido de Lanciano, ¿no? En Italia, pero el último conocido en Buenos Aires, hay más obviamente, pero el último reconocido o el último que tal vez yo he estudiado es el que le ocurrió al Papa Francisco cuando fue arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, en donde 2 hostias sangraron y cuando lo llevaron al laboratorista, no le habían dicho que era 2 hostias consagradas. El laboratorista, su conclusión fue que fueron 2 tejidos del miocardio, del corazón. Pero que lo que más esto no lo he colocado en la guía del catequista, es para que sepan nada más que lo que más le extrañaba al científico era que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos seguían con su actividad. Y eso era imposible porque ¿qué le han hecho a esta persona para que le arranquen un pedazo del corazón, una parte del miocardio? Decía este. Y bueno, al final este científico que es muy conocido ya, un boliviano, Ricardo Castañón, le dice al científico que se trata de 2 hostias consagradas. No le habían dicho hasta el final para que el laboratorista dé su veredicto de manera objetiva. Muy bien, entonces vamos a generar ahí con eso una charla muy bonita con los chicos. Pasamos a nuestra diapositiva 7. ¿Qué es la Eucaristía? Bueno, ahí tenemos las imágenes para poder conversar con los chicos. Pero lo primero que tenemos que saber es que la Eucaristía es un sacramento. Punto. Lo primero que tenemos que saber es que es el sacramento. Es un misterio. No sabemos qué cosa hace Dios ahí, en la que Jesús en las especies de pan y vino se convierte en su carne y en su sangre. Y eso obviamente es alimento divino, ¿ya? La Eucaristía es el sacramento por el que Jesús, consagrados el pan y el vino, traslada su cuerpo resucitado en estos elementos. El pan ya no es pan, aunque se ve pan y sabe a pan, sino que a partir de la consagración será su carne. Igual con el vino ya no es vino, aunque se ve y sabe a vino, sino que a partir de la consagración será su sangre. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana y el fundamento de la comunidad de la Iglesia. En la Eucaristía recibimos al mismo Jesús con su cuerpo, carne y sangre, alma y divinidad. En la Eucaristía renovamos el sacrificio salvador de Cristo en la cruz. Y bueno, finalmente ya sabemos que la palabra Eucaristía es una españolización del griego Eucaros. Si nosotros leemos la Biblia en el Eucaros va a estar ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles cada vez que se reunían para el Eucaros, es decir, para la partición del pan. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso es la Eucaristía, ya saben, un sacramento por el cual Jesús, a través de las especies del pan y el vino, se transforman en su cuerpo y en su sangre para que sean alimento de vida eterna. Vámonos con nuestra diapositiva 8. El pan del cielo.
Y acá he colocado todo el capítulo 16, bueno, casi todo, ya, en donde está el Dios del maná. Recuerden cuando los israelitas salen de Egipto y pasan por el monte Sinaí, les dan los 10 mandamientos, Dios les da los 10 mandamientos y siguen por el desierto hasta la tierra prometida. Estas personas empezaron a murmurar contra Dios, y decía, pero allá en Egipto teníamos carne, teníamos comida, y Dios escucha las murmuraciones de su pueblo contra él. Y le dice a Moisés que para que vean que él es el Señor y cumple con su pacto, les va a dar un alimento especial. ¿Qué es lo que necesitan? Que era el maná, el pan del cielo. ¿Ya? Entonces ahí he colocado, las personas tenían ciertas restricciones, como por ejemplo no recoger más de lo que iban a comer, porque si no se malograba el maná, solamente recogían lo que iban a consumir, ¿ya? Y fíjense, ya he colocado también una cita del Salmo que dice, y les llovió el maná para comer, dándoles pan del cielo. Entonces, esa es la prefigura en el Antiguo Testamento de lo que Jesús luego va a retomar en sus palabras para decir en Juan capítulo 6, sus padres comieron del maná, pero igual murieron. Procuren el pan mejor. Danos, Señor, de ese pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ya no es el pan del cielo, ahora es el pan vivo bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y ya se imaginan la cara de los judíos, ¿no? Muy bien, entonces hay que leer todo este capítulo para saber el contexto en el cual se desarrolla esta parte de la vida de este pueblo, ¿ya? Muy bien, entonces ahí también lo he separado en párrafos para que tengan una mejor lectura y sea un poquito más ágil. Muy bien, entonces nos vamos al capítulo 6 de San Juan, en donde Jesús, como les había mencionado, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿ya? Entonces voy a leer solamente la parte en azul para que se quede la idea central. Dice, no trabajen por la comida que se acaba o que perece, sino que la comida que permanece y que les da vida eterna. Ya nuestros antepasados comieron del maná del desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús le contestó, les aseguro que no fue Moisés que le dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien da el verdadero pan del cielo. Y después, en el versículo 33, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le repitieron, Señor, danos de este pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen porque me han visto. Todos los que mi Padre les da vienen a mí y los que vienen a mí no los echaré fuera. Más abajito, los judíos no creían, ¿ya? Entonces, ese concepto del pan vivo bajado del cielo tiene su trasfondo en el Éxodo 16. Acá ya sabemos que Jesús en Cafarnaún se presenta como el pan vivo bajado del cielo. Y bueno, los judíos no creían. Vámonos a nuestra diapositiva 6. Fíjense lo que dice. Por eso los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ahora ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces, déjense de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré el último día o el día último, como dice acá. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Dios, o sea, Él. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo, o sea, Él. Quien come de Él no muere.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de ese pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi propia carne, lo daré por la vida del mundo. Los judíos a lo peruano, y como Santo Tomás dijeron, este no creo, ¿no? ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Dice que empezaron a discutir uno con otro. ¿Por qué? Porque no podía dar a comer su carne y a su sangre, porque inmediatamente tú vas a decir cómo es que vamos a comer carne humana, ¿no? Y por eso es que más adelante pensaban que los cristianos eran antropófagos, porque comían carne humana, ¿ya? Y por eso es que para ellos, el cuerpo que contenía la carne y la sangre era sagrado. Y Jesús ahora les rompía el esquema y decía que él tenía que comer su carne y su sangre. ¿Ya? Y fíjense que lo mezclaba. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come mi carne. O sea, él es pan, pero se ofrece como la carne. ¿Ya? Carne y sangre para la vida eterna. Entonces, esta gente se asustó de eso y lo abandonaron, dice el Evangelio, ¿no? Dice, al oír estas enseñanzas, muchos, versículo 60, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les presentó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. ¿Ya? Desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los últimos 12 que le quedaban, ¿también ustedes quieren irse? Y el primer papa le responde, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tienes tú palabras de vida eterna? ¿Correcto? Muy bien. Entonces vámonos con, fíjense, todo el tema que podemos desarrollar en este capítulo solamente de San Juan, en el capítulo 6, el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué había pasado antes? La multiplicación de los panes. Si leemos el capítulo 6 completo, es la multiplicación de los panes y luego Jesús se va, ¿no? Porque la gente lo seguía porque querían, a lo peruano, bitute, querían comer. Por eso lo seguían nomás y por eso es que Jesús le dicen procuren la comida mejor, no solamente de pan vive el hombre, es decir, no solamente de la parte física, sino también de la parte espiritual. Muy bien, es muy importante esto entonces. ¿Qué ocurrió el Jueves Santo en la que basamos esta parte de la misa, de la Eucaristía? En la misa vamos a recordar lo que precisamente ocurre el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía. Recordemos el trasfondo. ¿Se acuerdan del Éxodo 12? Dios manda a los israelitas, a los hebreos, a comer la Pascua del Señor, porque iban a ser liberados al día siguiente de la esclavitud de Egipto. ¿No? Entonces Jesús va a celebrar toda esa Pascua durante sus 3 años, de acuerdo a lo que narra el Evangelio. Pero en el último año ya no come cordero, sino que Él se presenta con el pan ácimo y dice, esto a partir de ahora es el cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Por qué? Porque el cordero en el Antiguo Testamento era entregado para la reconciliación con Dios. Ahora no, recordando que Dios los liberó de Egipto. Ahora no, para reconciliarnos con Dios y establecer el nuevo pacto teníamos que comer una nueva carne. ¿Se acuerdan del pan vivo bajado del cielo? Él se presenta ahora como pan y dice, coman este pan, es mi cuerpo. Y después toma el cáliz y dice, este vino ahora es mi sangre, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Sangre de la alianza nueva y eterna. Continúa, ¿ya? Que va a ser entregada por todos ustedes y por muchos, como dice la liturgia ahora. Hagan esto en conmemoración mía, Lucas 22, 19. Hagan esto en conmemoración mía y lo hacemos hasta el día de hoy.
Eso es lo que pasó en el Jueves Santo. Y he puesto aquí, si se dan cuenta, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, y el Evangelio de Lucas 22, que es el que más se usa, porque en el 22 siempre dice, pues, hagan esto en conmemoración mía, ¿no? Lucas 22, perdón, en el 19, dice, tomó el pan en sus manos. Bueno, cada evangelio lo cuenta de acuerdo a cómo recordaban esa escena, ¿ya? Pero todo el evangelio en común, recuerden que es un solo evangelio visto de 3 ángulos diferentes. Estas personas van a escribir lo que recordaban de ese momento, pero todos coinciden en que Jesús toma el pan y después toma el vino, lo convierte en su carne, lo convierte en su sangre, ¿ya? Muy bien, si ustedes van a leer los 3 evangelios, los 3 van a decir lo mismo. Y finalmente es los milagros eucarísticos, ¿ya? El más popular es el de Lanciano. Y aquí he colocado, esto sí lo tienen que leer porque es muy importante que los chicos sepan que no solamente se trata de un hecho que ha ocurrido hace 2021 años, no, menos 33, hace 2021 años menos 33, no, sino que a lo largo de la historia han ocurrido eventos metafísicos, eventos que los científicos llaman milagros, ¿no? Que nosotros llamamos milagro, pero que los científicos van a considerarlo como extrafísicos, metafísicos, más allá de lo que es físico, porque no se comprende, no tiene una explicación científica, ¿correcto? Y ahí he colocado en la parte de su pantalla, en la parte derecha, 3 diapositivas, ¿ya? 3 diapositivas creo que están en esta parte de acá, abajito, vamos a ver, ser más exactos, aquí hay 3 imágenes chicas en donde dice investigación científica del milagro de Lanciano, conclusiones de la investigación y bueno, el análisis electroforético. Bueno, no sé qué será eso, lo he colocado ahí para que ustedes sepan. Hay otro, el milagro eucarístico de Casia en Italia en el 1330 y el milagro eucarístico de Santarém en 1247. Sin embargo, aquí he colocado en los milagros eucarísticos 10. A continuación recopilamos 10 milagros eucarísticos. El de Lanciano, el de Bolsena. Creo que en el que de Bolsena es que va a empezar la fiesta del Corpus Christi, me parece. Por favor, léanlo bien. Ya está el milagro de Cimbala y el milagro que presenció el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, en el año 96. De ahí hay un científico muy conocido boliviano, Ricardo Castañón, que tuvo en sus manos esas 2 hostias consagradas y ahora ya no es ateo, él era ateo. Ahora es un fiel creyente católico y defensor de la fe. El milagro eucarístico a Santa Clara de Asís, a San Juan Bosco, el milagro de Glotowo, ya en Polonia, y el de Montserrat, y el último, el milagro de Betania en Venezuela. Léanlo y escojan uno. En tal caso, los pueden mencionar. Creo que el de Lanciano es muy importante y el de Orvieto me parece que es, de Bolsena, el número 2, en donde se va a instituir por indicación del Papa la fiesta del Corpus Christi. Era este sacerdote que tenía dudas de la fe y tenía dudas en que se convirtiese o se al consagrarse el pan y el vino se convirtiese en cuerpo y sangre del Señor. Tenía tanta duda el pobre hombre que al consagrar él en la misa empezó a brotar sangre de la hostia consagrada y caía al piso. Dicen que hasta ahorita se puede ver en esa catedral, en esa iglesia, la sangre que está ahí, del tipo AB, ¿ya? Y él empezó a llorar de la emoción. Parece, no sé muy bien la historia, que él lo contó a la gente y la gente también contempló. Recuerden que la misa antes era de pie, no habían banquitas, o bueno, cada persona llevaba su banca, no recuerdo muy bien eso. Y las personas empezaron también a quedarse asombradas porque vieron que de la hostia
caía sangre. Inmediatamente este sacerdote empezó a llorar y empezó a creer. Su fe se vio restablecida. Muy bien, los milagros eucarísticos son muy importantes. Ya, aquí está. El corporal de Bolsena dice: Jesús había pedido a la beata Juliana de Cornillón en 1258 la introducción de la fiesta del Corpus Christi en el calendario litúrgico de la Iglesia. El Papa Pedro de Praga de Bohemia celebró una misa en la cripta de Santa Cristina en Bolsena, y entonces ocurrió el milagro. De la hostia consagrada cayeron gotas de sangre sobre el corporal. El Papa Urbano IV residía en Orvieto y ordenó al obispo Santiago llevar las reliquias de Bolsena a Orvieto, y el Papa emitió la bula Transiturus de Mundo el 11 de agosto de 1264, donde prescribió que el jueves después de la octava de Pentecostés sea celebrada la fiesta en honor al cuerpo del Señor. Santo Tomás de Aquino en esa época fue encargado por el Papa de componer el oficio de la celebración. En 1290 constituida la Catedral de Orvieto, llamada Lirio de las Catedrales. Actualmente este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Ahí está. Fue en ese milagro con el corporal de Bolsena en donde se instituye la fiesta del Corpus Christi. ¿Es muy importante que lo sepamos? Pues claro que sí, porque evidencia que las hostias consagradas se mantienen o se han convertido en el cuerpo y la sangre del Señor. Finalmente, queridos catequistas, ¿cuál es el compromiso? Me comprometo a preguntar el significado de alguna parte de la misa que no comprenda. Bueno, y participar de la misa que prepara mi colegio el próximo domingo, comulgar espiritualmente ahora que estamos en pandemia. ¿Ya? Este es muy importante, este compromiso, ¿ya? Si alguna parte de la misa no la comprendes, pues bueno, es hora que preguntes, porque el tema de la Eucaristía yo creo que sí está comprensible. Finalmente nos despedimos para saber qué les ha parecido el tema de hoy y qué opinan sobre los milagros eucarísticos. ¿Ya? Muy bien. Queridos catequistas, vamos llegando ya al final. Espero que este tema les haya gustado. Ojo, les recuerdo, no es el tema de la misa, es el tema de la Eucaristía. Pero sin embargo, si ustedes consideran que se debe tocar un poquito algo de la Santa Misa, tienen la libertad de hacerlo, porque recuerden que ustedes son los catequistas los que deciden qué es importante y qué no. Claro, siempre llevando la misma línea del objetivo que nos proponen en el colegio. Espero que les haya gustado este tema. Nos vemos pronto. Bye bye.